depositamos en este momento, creyendo, Señor, que tú nos hablarás de tal forma, Señor, que vengamos a ser edificados, Padre. En el nombre de Jesús, en este momento, vamos a iniciar. Recuérdense que el tema que estamos abordando es en relación al sacerdocio, ¿verdad? Estamos con lo que es la túnica bordada, amén. Y estamos ministrando en esta oportunidad acerca de lo que es el engaño. Miren, solo voy a poner las bases, ya no voy a hacer mayor resumen y quiero empezar en donde me quedé, donde nos quedamos la semana pasada. Yo tengo más o menos la idea, no lo tengo tan claro, pero si alguien llevaba sus notas ahí y me puede corroborar cuando lleguemos, se lo voy a agradecer. Entonces la base bíblica es Éxodo capítulo 28 versículo 4, donde habla acerca de las prendas, ¿verdad? De la vestidura sacerdotal. Estamos hablando en esta oportunidad de la túnica, y la túnica significa cubrir. Estamos hablando de la túnica y del corazón, porque la frase túnica, o la palabra túnica, mejor dicho, tiene un valor numérico en el hebreo de 870. Y es el mismo valor numérico que se le da a la frase con corazón pacífico en la tierra. Y yo creo que a estas alturas pues ya podemos entender, mis amados hermanos, que todo lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 15, 19 al 20 y lo que dice Marcos capítulo 7, versículo 20 al 23 son cosas que definitivamente al estar en el corazón no van a permitir, mejor dicho, que el corazón pueda ser un corazón pacífico. Amén. La túnica era de color blanco, su largo era hasta los pies, se utilizaba debajo del manto. La túnica libraba al sacerdote de derramar sangre inocente y le ayuda a combatir contra todas las cosas que pudieran estorbar su corazón. Amén. Y esta es la razón por la que hemos leído Mateo 15, 19 al 20, Marcos 7, 20 al 23. Y aquí vamos a mencionar las 15 cosas, ¿verdad? Para no leer las dos citas, que claramente dicen las dos citas que están en el corazón, que salen del corazón, que son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos o los hurtos, los falsos testimonios, las calumnias, la lascivia, las maldades. Y en esta oportunidad vamos a continuar hablando del engaño. Amén. Nos faltaría hablar de la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y si el Señor nos lo permite, prácticamente ahí estaríamos terminando nuestro tema de las vestiduras sacerdotales. Más sin embargo, no terminaríamos con el tema del sacerdocio, ¿verdad? Porque si no recuerdo mal, creo que solo como 2 o 3 sacerdotes vimos y entramos a la vestidura sacerdotal. Pero vamos a dar los significados de esa palabra engaño. Recuérdense que es lo que dice acá en Marcos 7, 22, donde dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. Amén. Y claramente dicen ahí en esa cita, mis amados hermanos, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿De dentro de dónde? Dentro del corazón. Amén. Explicábamos la semana pasada que la palabra, permítame, estoy teniendo aquí un estorbo, ahí está, que la palabra engaño significa señuelo, también significa truco, carnada, acechanza, engañoso. Y si alguien llevaba nota, me parece que la última que mencionamos fue la palabra mentira o mentiroso. Es así, mis amados hermanos. Y luego, sí, amén, muchas gracias. Y luego nos pasamos a hablar acerca de la agnotología, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con el séptimo significado de la palabra engaño. Repito, que es la que dice Marcos 7, 22, amén. Y el versículo 23 pues es el que dice que todo eso es lo que está en el corazón y lo que sale es lo que contamina. Entonces estamos hablando de que prácticamente el engaño es una fuente de contaminación. Pero el séptimo significado de esa palabra engaño es perfidia, amén. Y la palabra perfidia significa deslealtad. Escuchen esto:
traición, y este es el que más me llama la atención. Si se recuerda, pues la presentación ya la envié, ¿verdad? Ya la tienen ustedes, entonces pueden abrirla ahí para ir corroborando por dónde es que vamos y qué vamos hablando. Y esto es lo que más me llama la atención por el hecho de nuestra fe, ¿verdad? Que definitivamente para poder estar acá, mis amados hermanos, y no me refiero nada más en esta conexión y en este discipulado, sino me refiero a la vida, al evangelio, a nuestro diario vivir. Se necesita tener fe, amén. Y si algo, pues nosotros vemos que va a estar siendo muy atacado en estos tiempos, definitivamente, pues es la fe, amén. ¿Por qué? Porque claramente la Biblia dice que fe es la certeza de lo que se espera. Y ustedes y yo estamos esperando pues que el Señor venga, que regrese por nosotros. Amén. Y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia nos muestra, ¿verdad?, que el evangelio, que la vida que ustedes y yo llevamos no es por vista, sino es por fe. La Biblia muestra que por la misma fe pues se puede agradar a Dios, y sin ella es imposible agradarlo. Y esta palabra perfidia significa quebrantamiento de la fe. Bueno, todo el significado dice quebrantamiento de la fe de vida. Amén. Pero yo resalté nada más esto, quebrantamiento de la fe. Y es algo que, miren, si ustedes y yo nos escudriñamos, mis amados hermanos, y somos sinceros, primeramente para con Dios, ¿verdad? Porque recuérdense que delante de Él, ustedes y yo, por más que pretendamos ocultar, ¿verdad?, lo que hacemos o aún lo que pensamos, no podemos. Pero ustedes ahí reflexionen, ¿verdad? Pero probablemente como seres humanos, en más de algún momento, en más de alguna etapa de nuestras vidas, quizá hemos sentido como algo, amén, algún acontecimiento o alguien, me refiero acá a una persona o alguna entidad espiritual, ha venido a quebrantar nuestra fe, y aún a veces nosotros mismos nos sentimos como desahuciados, buscamos tal vez rendirnos, ¿verdad?, ante algunas situaciones, sobre todo cuando las cosas no nos salen como nosotros lo teníamos planeado, lo teníamos pensado. Quiero poner este ejemplo en relación a esto, quebrantamiento de la fe. Bueno, aquí pues la mayoría, bueno, tal vez me equivoco, no sé, pero lo voy a decir así. El asunto es que dentro de los que estamos conectados, algunos ya nos hemos casado. A eso es a lo que me quiero referir. Y o tal vez los que no se han casado, pero todos, me imagino yo, de alguna forma, ante el matrimonio, ¿verdad?, tenemos la idea de: a mí me gustaría que mi matrimonio fuera así. A mí me gustaría, las señoritas, que mi esposo fuera así. Los jóvenes, a mí me gustaría que mi esposa fuera así. Y todos llegamos al matrimonio de alguna forma con algún ideal. Y resulta que tal vez en el proceso todo lo que nos gustaría, tal vez fue todo lo contrario. ¿Y qué fue lo que fue pasando ahí en medio de ese proceso? Pues que se empezó a quebrantar la fe. Que definitivamente para poder casarse se necesita tener fe, primeramente en el Señor, ¿verdad? Luego también pues fe en la persona, ¿verdad? Porque definitivamente algo se espera. Y acabamos de hablar que la fe está íntimamente ligada con lo que es el esperar, amén. Entonces van pasando situaciones, mis amados hermanos, que van de alguna forma quebrantando o debilitando nuestra fe. Y al entender esto, el tema que estamos hablando, esta es la forma en la cual el enemigo trabaja por medio del engaño, en este significado la palabra perfidia, para buscar quebrantar nuestra fe. Amén. Así que, bueno, tengo muchas cosas más que decir de esto, pero vamos a avanzar, porque también tengo la intención de hablar de otras cosas con ustedes. Créanme, he estado siendo muy tentado a hablarles del reconocimiento, pero también no quiero dejar este tema en el olvido, ¿verdad? Porque saben que hay muchos temas que los dejamos así y nunca más los terminamos. Vean este otro significado, es el significado número 8 de la palabra engaño, significa traición.
Y acá dice que en derecho, o sea, tiene que ver con lo que es lo legal, amén. En relación al derecho, la traición dice que es, o se refiere, escuchen lo que dice, a un conjunto de crímenes. Dice acá, en derecho, la traición se refiere al conjunto de crímenes. Esto es desde un punto de vista, repito, legal, ¿verdad? Pero cuando entendemos esta palabra legal, que también está íntimamente ligada a lo que es, o se deriva, mejor dicho, de la palabra ley, sabemos de que ustedes y yo, la misma tierra, la Biblia nos muestra que se sostiene por la ley, se sostiene por la palabra de Dios, que lo que Dios habla, que lo que Dios pronuncia, definitivamente para nosotros es ley. Amén. Y aquí nos muestra, mis amados hermanos, que la traición es un conjunto de crímenes, pero ojo con esto, es un conjunto de crímenes o del quebrantamiento de la ley. Por eso habla aquí en el derecho, en lo legal. Y muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo vivimos o pasamos cierto tipo de cosas, pues que no, escúchenme lo que voy a decir, no deberíamos de haber pasado. Por ejemplo, hay una cita en la Biblia en donde dice, no seas, según la versión, necio, insensato y muchas más cosas. Y luego dice, ¿por qué has de morir antes de tiempo? Ustedes y yo también sabemos que la Biblia nos muestra que en el libro de la vida están escritos todos los días que ustedes y yo tenemos que vivir acá en la tierra como seres humanos. Pero al hablar de esto, por eso este comentario viene de lo que les acabo de decir. ¿Por qué muchas veces nos pasan cosas que no deberían de habernos pasado? Pues muy simple, mis amados hermanos, porque quebrantamos la ley, porque en relación a lo legal, en relación al derecho, traspasamos lo legal, traspasamos el derecho, y según la ley, tanto terrenal como espiritual, pues el saltarse la ley es un crimen. Y al verlo desde ese punto de vista, mis amados hermanos, yo con todo temor, temblor y respeto digo esto, pero ¿quién de nosotros pudiera decir yo soy inocente? Yo creo, mis amados hermanos, que ninguno de nosotros en relación a esto, bueno, estamos hablando de la traición, ¿verdad? Pero yo me estoy centrando ahorita en lo legal, o sea, cómo el engaño, que es la forma o el arma que Satanás utiliza, ¿verdad? Viene a hacer que la persona se convierta en una persona o traicionera o una persona a la que traicionan. Y yo creo, mis amados hermanos, si nos ponemos de los dos lados de la balanza, ¿verdad? Creo que definitivamente no nos gustaría que nos engañaran. Y muchas veces yo creo que nosotros hemos engañado, pero el mismo temor al Espíritu Santo o la administración y el redarguir del Espíritu Santo hace que volvamos en sí y nos arrepintamos o pidamos perdón por alguna traición. Entonces, en relación a esto, lo que más nos conviene a cada uno de nosotros, y también digo esto con mucho respeto, es no creernos muy santos. Tenemos que entender de que tenemos que buscar la santidad, amén, pero tampoco el llegar a creernos más que nadie, que ninguno, porque no lo somos, mis amados hermanos. Bíblicamente hablando, el orden es de que yo tengo que tener en más alta estima al hermano en comparación a mi persona. El más importante es el hermano, no yo. ¿Por qué? Porque eso, ¿qué es lo que viene a hacer, mis amados hermanos? Es que tal vez sin el hecho pensado, sin el pleno consentimiento, en que nos convirtamos en traicioneros. Yo no sé, mis amados hermanos, pero sí les puedo decir que tal vez ante alguna traición, cuando nosotros, por ejemplo, estamos pensando, miren, por ejemplo, este es el ejemplo que a mí se me ocurre. Mediten ustedes, piénsenlo, y si yo estoy equivocado, pues háganmelo saber, y no hay problema, mis amados hermanos. Hay un pastor acá que se llama, bueno, él se llama Juan, pero le dicen Juanito, porque es hijo del apóstol, y el apóstol se llama Juan, pero ya le dicen Juanito. Entonces él, cuando suelta así algunas verdades algo duras, ¿verdad? Dice él, miren, yo les voy a decir la verdad, más o menos algo así, dice, y cuando termine el culto, si quieren, nos tomamos un café y nos damos un abrazo.
Entonces, cuando termine el discipulado, si ustedes quieren, pues me mandan ahí un café virtual. Amén. Y nos damos un abrazo virtual. Ya se me olvidó hasta lo que les iba a decir. Todo por el pastor Juanito, pero que Dios lo bendiga. Bueno, el asunto es, mis amados hermanos, que con esto de la traición, tanto nos han traicionado como también nosotros hemos traicionado. Entonces lo mejor es no creernos que nadie, sino antes bien saber lo que nosotros somos, o como el año que estamos viviendo, ¿verdad? Reconocer lo que nosotros somos, mis amados hermanos, y a esto era lo que iba, y nos conviene vivir reconciliados. A este es el punto a donde iba, pero no recuerdo qué les iba a decir, pero lo que les iba a decir, se los iba a decir para esto, para que ustedes y yo nos reconciliemos con el Señor, si es posible, todos los días, antes de dormir, o como ustedes gusten, antes de salir de su casa, salir reconciliados, como dice el apóstol, que nos agarren ministrados y confesados, y también reconciliados, mis amados hermanos, porque ustedes y yo podemos pretender vivir un evangelio top, ¿verdad? Un evangelio, nadie es tan buen evangélico como lo soy yo, mas sin embargo, a la luz de la palabra, el engaño está ahí a la orden del día. Y vean lo que estamos hablando, de que el engaño es una traición, y que la traición es como un crimen. Imagínense si nos pudieran, mis amados hermanos, poder de alguna forma poner, mejor dicho, algún aparato, algún metro, digámoslo así, que pudiera medir nuestro nivel de qué tanto hemos sido traicionados y qué tanto hemos traicionado. Yo me atrevo a pensar, mis amados hermanos, que tal vez el metro en donde habla acerca de que nosotros traicionemos, quizá mediría más. ¿Por qué? Por los pensamientos. Ya me acordé que les iba a decir, pero ya no se los voy a decir. El asunto es, mis amados hermanos, de que muchas veces nos convertimos en gente que traiciona en los pensamientos. Y ahí sí les digo, por eso la Biblia dice que lo mejor que podemos hacer con nuestros pensamientos es llevarlos cautivos a la obediencia. Y hay una versión que a mí siempre me ha gustado que dice, a la obediencia, pero a los pies de Cristo, en el cual, según las palabras del Señor Jesús, se encuentra una de las mejores porciones, la cual nunca será quitada. ¿Por qué? ¿Por qué digo una de las mejores porciones? Porque definitivamente, pensemos esto, si nos pusieran a escoger entre recostarnos en el regazo del Señor y estar a los pies del Señor, yo creo, ¿verdad?, que todos preferiríamos estar ahí como el apóstol Juan, ¿verdad?, en su regazo, ¿verdad?, en su pecho, abrazando. Quizá alguno preferiría los pies, pero al final pues siempre hay mejores lugares, ¿verdad? Por eso aquel corito que dice, no hay lugar más alto que estar a tus pies, pues también, ¿verdad? A veces cantamos cosas que no logramos entender, pero poco a poco las vamos entendiendo, y que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, avanzo. Vean este otro significado, el número 9, la palabra engaño, que la Biblia dice que está en el corazón, y que es lo que contamina al hombre, que no se nos olvide, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos decir, yo, por ejemplo, en el punto anterior, yo traicionero, sí, no soy. Aventurero tal vez, dirá alguien por ahí, ¿va? Pero traicionero no. Ahí dejémoslo, pues no vamos a entrar en detalle, ¿verdad? Pero mis amados hermanos, recuérdense que estamos hablando de que esto es lo que está en el corazón, y que por eso es que necesitamos la túnica sacerdotal, para que estas cosas, cuando quieran manifestarse, no logren vencernos, no logren hacer que vayamos detrás de este tipo de cosas, sino que antes bien, ustedes y yo, recuérdense lo que le decía Dios mismo a Caín: el pecado está al acecho y te desea, pero tú puedes dominarlo, pero tú puedes enseñorearte. ¿Y por qué el pecado acechaba a Caín? Porque Caín hacía lo malo. La Biblia claramente dice, si bien hicieres, dice, ciertamente serás enaltecido, pero si haces lo malo, el pecado está al acecho y te desea. Y aunque el pecado estaba al acecho y lo deseara, con todo eso el Señor le da una oportunidad y le dice, pero tú puedes, pero tú, vamos a parafrasear un poquito,
debes dominarlo. O sea, tú y yo, mi amado hermano, deberíamos de aprender a identificar, porque miren, yo les digo algo, mis amados hermanos, esto de la traición, bueno, sigo con la traición, me dije que ya pasaba al otro. Esto no es que de la noche a la mañana, esto no es de que ahorita se me ocurrió traicionar. No, antes de que se ejecute y se lleve a cabo cualquier tipo de traición, siempre se medita. Recuérdense la traición de Judas, por ejemplo. Ustedes y yo nos damos cuenta de que Judas no fue en un momento, lo voy a entregar, no, planificó. Amén. Bueno, pero avancemos. Anzuelo es el noveno significado de la palabra engaño, significa anzuelo. Un anzuelo, dice, es un dispositivo para la captura de peces. Aquí nos vamos dando cuenta, no voy a hacer mayor énfasis en este, porque ya mencionamos algunos similar. Bueno, sí, ahí está, para cazar peces. En la carnada y el anzuelo son muy similares, pero nada más voy a mencionar esto de los 9 y los que nos hemos mencionado y los que nos faltan. Si se dan cuenta, mis amados hermanos, la mayoría aparentemente tienen los medios, aparentemente de algunos son buenos, pero siempre tienen un fin malo. En otras palabras, siempre que alguien pues es engañado o engaña, las consecuencias siempre se tendrán que pagar. ¿Quién las va a pagar? Pues yo creo que las dos personas, ¿verdad? Recuérdense que en el tema pasado hablábamos acerca del discernimiento, amén. Y si ustedes y yo somos gente espiritual, entiéndase, tengo comunión con el Señor todos los días. O sea, no solamente digo que soy cristiano y me congrego, sino esto de tener intimidad con el Señor. Esa fue la razón por la cual el Señor le dice a la samaritana, ¿verdad? Pero llegará el día en el que ni en este monte ni en Jerusalén, amén, hablando de la intimidad, sino simple y sencillamente en donde nosotros estemos dispuestos a buscarlo, ahí está Él, amén. El número 10 es algo muy similar a algún otro, significa, la palabra engaño significa trampa, y dice aquí que trampa es un plan, escuchen, es un plan. Aquí está lo que le decía, nadie cuando traiciona solo porque sí. Aquí está hablando de que la trampa, el engaño, la traición o cualquier cosa, al final todos son significados de la misma palabra. Es un plan o acción, dice, que tienen como fin engañar a una persona. No voy a hacer tampoco mayor énfasis en este para poder avanzar, pero aquí está lo que les decía, mis amados hermanos, de que la mayoría tienen una apariencia de unos medios buenos, pero el fin siempre es negativo, el fin siempre es malo. El número 11 significa doblez, y la palabra doblez significa cualidad de una persona que actúa, dice, con falsedad o hipocresía. Doblez, cualidad de una persona que actúa con falsedad o hipocresía. Yo no sé, mis amados hermanos, perdón, es que tengo sed, pero ¿a cuántos de ustedes les gusta, mis amados hermanos, que la gente sea hipócrita con ustedes? A veces, mis amados hermanos, miren, hasta el tono en el que le hablan a uno, ¿verdad? Uno detecta, solo el tono, detecta uno ahí de que le están siendo hipócrita. Y yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta que nadie sea hipócrita con nosotros, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. El siguiente, el significado número 12 es cebo. Y dice acá que el cebo es una cosa, miren qué tremendo, agradable o interesante, que se ofrece, dice, de forma engañosa. Una vez más, repito, los medios pudieran ser buenos, pero al final el fin es engañoso. Así que aquella famosa frase que dice, el fin justifica los medios, viendo este tema que estamos abordando, para mí que esa frase es satánica, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque definitivamente ningún fin va a justificar los medios por los cuales se alcanzó a alguien. Máxime si de por medio yo logré algún éxito, pero con engaño, definitivamente no cuenta, ¿verdad? Menos delante del Señor. Número 13, la palabra engaño también significa astucia.
Y dice que acá la astucia significa acción, vean una vez más, engañosa a alguien para conseguir algo. ¿Y algo de quién? Pues algo del que se está engañando, ¿verdad? Y por último, el significado número 14 que traigo acá es artificio. Y la palabra artificio significa medio, escuchen, ingenioso para encubrir o simular algo. Leyendo este significado, ¿se recuerdan ustedes, mis amados hermanos, que yo les hablé varias veces allá en Guatemala acerca del escarnecedor? ¿Y quién es un escarnecedor? Aquel pues que definitivamente, ¿verdad?, según como la Biblia lo muestra, está cometiendo algún tipo de error y pretende burlar a sus autoridades con el fin de que nadie se dé cuenta. Ese es un escarnecedor. O sea, alguien que sabe que está cometiendo errores, pero no tiene la valentía, la pureza para poder hablar con la verdad, ministrarse, recibir liberación, consejería, ayuda, lo que sea, sino antes bien, él o ella pretenden estar bien, a pesar de que saben que están haciendo lo malo. Pero ¿por qué pretenden estar bien? Porque según ellos nadie se dio cuenta. Ese es un escarnecedor. Y esto es lo que la Biblia dice acá, que el engaño es un artificio, y el artificio es un medio, escuchen qué tremendo, ingenioso para encubrir o simular algo. ¿Y acaso no, mis amados hermanos, les pregunto, acaso no cuando el ser humano peca, con tal de que no lo descubran, acaso no es ingenioso? Vaya si no. Pero dejémoslo ahí antes de que salgan a luz los trapitos. Son bromas. Esto les voy a leer lo que les leí la semana pasada, aunque ya se los expliqué, ¿verdad? Los científicos creen que mentir es parte de la naturaleza humana. Vean qué tremendo. El mentir se desarrolla entre los 2 y 5 años, así como la teoría de la mente, que es la habilidad de imaginar lo que otras personas están pensando. Y créanme, yo esto que les voy a leer ahorita de la agnotología, aquí lo coloqué nada más, digámoslo así, como una referencia, pero en estos días ya el Señor puso un sentir, una necesidad en mi corazón, y me estoy dedicando, porque no he terminado, a estudiar esta palabra, agnotología, porque es una palabra que no la encontré en la Biblia, a pesar de que les di los significados griegos, ¿verdad? Porque claramente si ustedes la buscan, así como se los di, así aparece la palabra en internet. Más sin embargo, los significados que yo encontré, repito, no los encontré en la Biblia, sino de un diccionario griego, pero no es bíblico, ¿verdad? Sino es un diccionario normal, pudiéramos decir. Más sin embargo, me fui y me di a la tarea, mis amados hermanos, de buscar en la Biblia si esta palabra aparece. ¿Y qué creen ustedes? ¿Qué sorpresa me llevé? Recuérdense que les decía que la palabra agnotología se forma por 2 palabras, ¿verdad? Una que es la palabra agnosis y la otra es la palabra logía. Amén. Y me llevé una tremenda sorpresa, mis amados hermanos, que repito, me puse a buscar la palabra en la Biblia y sí aparece. Entonces, ahorita estoy estudiando nada más este tema, la agnotología, y le voy a poner, porque solo estoy estudiando, pero no le he puesto el título todavía, y le pienso poner la agnotología de Satanás. Porque recordemos que yo les dije, ¿verdad? Y ahí lo tienen ustedes en la presentación, que la palabra agnotología, su significado es ciencia de sembrar el engaño. Amén. Pero ya cuando se ven los significados de las 2 palabras por separado, la palabra agnosis significa desconocer, y recuérdense que estamos en un año de reconocimiento, y la palabra logía significa el estudio de la ignorancia, de la duda o del engaño. Pero dice acá, y esto me llama la atención, que esto de la ignorancia, la duda o el engaño es algo culturalmente inducido. O sea, en otras palabras, ¿por qué es que muchos, mis amados hermanos, y lo digo con todo respeto también, pero por qué es que muchos cristianos resultan actuando, haciendo exactamente lo que hace el mundo? Por la cultura.
Miren, en este tiempo que yo tengo de estar acá, me di cuenta, mis amados hermanos, de cómo la cultura, ¿verdad?, entre nuestros países, Guatemala y Costa Rica, son muy diferentes. Y les digo algo, mis amados hermanos, sinceramente, Guatemala es un país muy bendecido, pero lamentablemente los que viven ahí no lo han entendido. Yo les digo, se los cambio ahora de otra forma. Costa Rica, en algunas áreas, es un país, económicamente hablando sobre todo, es un país muy bendecido. Pero les digo lo mismo, pero la gente que vive acá no lo ha entendido. ¿Y qué se puede hacer, mis amados hermanos, si no lo logran entender? ¿O por qué no lo logran entender? Por esto, porque lamentablemente, a pesar de que somos cristianos, mis amados hermanos, pero nos dejamos guiar por la cultura y el engaño y la ignorancia y la duda y el desconocimiento. Ay, Dios mío, qué tremendo. Muchas veces ni siquiera es el diablo, que Jehová lo reprenda, el que lo siembra, sino es la misma cultura en la que vivimos la que nos lo siembra. Yo les digo, en este tiempo, les repito, que tengo de estar acá, me di cuenta de las dos grandes bendiciones, mis amados hermanos, que tiene Guatemala y que tiene Costa Rica, una allá y otra aquí. Pero me doy cuenta que los que viven allá no se han dado cuenta de la bendición que tiene su país, digo, como que yo no fuera allá, que tiene Guatemala. Pero los que viven acá no se han dado cuenta de la bendición que este país tiene. ¿Por qué? Vuelvo a la carga. Porque culturalmente les inducen un engaño. Allá en Guatemala, que la gente se quejaba de que todo muy caro. Solo para que probaran en realidad si las cosas están caras. Me gustaría que vinieran a vivir acá, y les aseguro que lo primero que les van a dar ganas es de regresarse a Guatemala, porque aquí las cosas están demasiado caras, mis amados hermanos. Solo por ponerles un ejemplo, no sé, allá en Guatemala, si ustedes saben, porque yo la verdad nunca fui de saber precios, ¿verdad? Más o menos cuánto cuesta un tamal, ¿cuánto cuesta? Como 5 quetzales, no sé, 3.50, 4, no sé. ¿Cuánto cuesta un tamal? 6 quetzales. Santo Dios, ya subió. No, son bromas. A 6 quetzales. Aquí un tamal, mis amados hermanos, un tamal anda más o menos como entre 10 y 12 quetzales, más o menos. Les aseguro, mis amados hermanos, que probablemente no se comerían el tamal. Mas sin embargo, acá la pastora hizo paches y los ofreció en 1,500, creo yo. Y vinieron y le dijeron, no, muy baratos, le dijeron. 1,500, todavía no soy muy bueno con el cambio de la moneda, pero 1,500 son tal vez como unos 18 quetzales más o menos. Y le dijeron que no, que estaban muy baratos, que los diera más caros. Y entonces eso es lo que les digo. ¿Por qué es que nos quejamos de los lugares en donde vivimos? ¿Por qué nos quejamos de las iglesias donde nos congregamos? Porque culturalmente, mis amados hermanos, les repito, a veces ni siquiera se puede mencionar el enemigo en esto, aunque tiene que ver, ¿verdad? Vivimos engañados, lamentablemente. No sé a cómo estará el cartón de huevos por allá, pero acá un cartón de huevos anda casi como en 5,000 colones. 5,000 colones son como 65 quetzales, 70 quetzales por ahí. Y eso cuesta un cartón de huevos acá. Y allá no sé cuánto costará, unos 30, no sé, la verdad no sé. ¿Cuánto cuesta? ¿Alguien sabe? 38. 38. Imagínense, de 38 a 60, 70 quetzales. ¿Se nota la diferencia o no? Definitivamente, ¿verdad? Se nota. Entonces vuelvo a la carga con esto, mis amados hermanos. Cómo lamentablemente la cultura nos estorba demasiado, que muchas veces la persona cree que como vive, no estoy diciendo que se esté viviendo mal, pero se cree que como se vive bien. Yo les digo, les abro mi corazón.
no sé si se los abra mucho o un poquito, ¿ah? Pero les digo, mis amados hermanos, ya se me olvidó en qué área se los iba a abrir. Pero nada más les digo eso. Aprovechen el lugar en donde viven. Me refiero a su casa, a la iglesia donde se congregan. Si tienen la oportunidad pues, de discipularse por estos medios, pues aprovechenlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ya me acordé que les iba a decir. Porque miren, para mí, les hablo personalmente, no les puedo hablar por mi familia, ¿verdad? Les hablo por mí. El hecho de haberme venido para acá fue una gran, tal vez lo entendamos así, una gran movida de silla, un gran desacomodamiento, y yo pensaba que lo que yo hacía allá estaba bien. Mas sin embargo, cuando vengo acá, me doy cuenta, mis amados hermanos, de que lo que yo pensaba que allá hacía, que era bueno, que era suficiente, me di cuenta que al estar acá no estaba haciendo nada. Entonces muchas veces les digo, muchas veces son buenos, entiéndase, los cambios, mis amados hermanos, porque a uno se le abre, no digamos la mente, sino el panorama, la vida espiritual, y uno logra, pues es humilde y entiende todo como un trato de parte del Señor, un proceso de parte del Señor, por amor a uno logra ver, mis amados hermanos, que en realidad no está llevando un evangelio como debería de llevarlo. Yo les digo, comparado con todo, mis amados, y se los digo hasta con cierto quebrantamiento, se los digo sinceramente, y el Señor conoce mi corazón, en mi corazón, porque comparado con todo lo que ustedes, no les voy a decir tenían en relación a cuando la pastora y yo estábamos allá, pero les puedo decir, comparado con todo lo que ustedes tienen allá en Guatemala, aquí en Costa Rica, mis amados hermanos, se carece mucho, pero mucho, mucho, mucho. Y yo les puedo decir, recuérdense que se los dije, ya me estoy saliendo del tema y estoy grabando, pero bueno, todo por la misma ofrenda, les decía en Guatemala. Y se los decía, mis amados hermanos, si ustedes crecen, si ustedes se esfuerzan, muchos de ustedes, escuchen bien, si se consagran y se meten al Señor, en diferentes países pudieran llegar a ser ministros, solo por lo que saben. ¿Por qué? Porque es que hay mucha ignorancia, mis amados hermanos, en muchas cosas. Y lo que más lo sorprende a uno, pues que yo vengo de allá, ¿verdad? Es de que la gente piensa igual, que está bien. Pero cuando uno los ve, los conoce, uno se da cuenta que no, que les falta mucho aún, mis amados hermanos. Pero bueno, no voy a estar hablando, que Dios me libre de estar hablando mal y bien de allá o de aquí. Solo les estoy como que tratando de mover la silla de alguna forma para que no nos adoptemos a la cultura, para que no vivamos como lo dice acá, en ignorancia o en duda o en desconocimiento o engañados, que es el tema que estamos abordando, pretendiendo, mis amados hermanos, que lo que tenemos lo es todo. Porque se los repito, si ustedes se consagran al Señor por todo, porque yo sé que ustedes conocimiento, mis amados hermanos, de la palabra tienen. ¿Acaso no la pastora y yo, pues de alguna forma seguimos siendo sus pastores, ¿verdad? Aunque sea a la distancia. Pero nosotros sabemos qué les enseñamos, mis amados hermanos, y yo estoy convencido de que si ustedes se consagran, porque eso es lo más importante sobre todas las cosas, aún sobre el conocimiento, muchos de ustedes pudieran llegar a ser ministros en otros lugares, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en Guatemala es un país muy bendecido espiritualmente hablando. Y ustedes viven ahí, ustedes están en esa tierra, bajo esa atmósfera. Es cuestión, mis amados hermanos, de que en realidad no se adapten a la cultura, que sepan en realidad a quién les sirven, porque de Dios nadie se burla, mis amados hermanos. No pretendamos que nos vamos a burlar de Dios, no se puede, es ilógico. Pero ¿por qué muchas veces el ser humano vive como vive? Repito, porque adopta la cultura. Y les digo, acá, si nosotros allá en Guatemala instruíamos a Mercy y a Donay, aquí lo estamos haciendo mucho más, mis amados hermanos. Miren, yo fui tomando, por lo mismo, ¿verdad?, de la necesidad de ver y ir conociendo el país, fui adoptando algo.
Y les digo, ahora yo les cepillo los dientes, o la pastora, cualquiera de los dos, pero yo lo hago más, les cepillo los dientes a los dos. Pero cada vez que yo les cepillo los dientes, estamos hablando normalmente 4 veces al día, porque yo creo que todos por lo menos nos cepillamos la boca 4 veces al día, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Los bendigo. Cada vez que yo los estoy cepillando, los bendigo y los empiezo a bendecir desde que tengo el cepillo en la mano y los termino de bendecir hasta que ellos se enjuagan la boca. Porque de lo contrario, mis amados hermanos, a lo que se vive en este país pueden pasar muchas cosas y en nuestra propia cara. Por eso les digo, mis amados hermanos, ustedes allá en Guatemala tienen una gran bendición. Pero acuérdense que yo de alguna forma viví con ustedes y les puedo decir, porque yo viví con ustedes, pero no se han dado cuenta de lo que tienen. Entonces pídanle al Señor, mis amados hermanos, sinceramente y de todo corazón. Si tienen que reaccionar, si tienen que, como lo dijimos muchas veces, despabilarse, si tienen que buscar ministración, liberación, consejería, háganlo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque de veras les digo, están perdiendo mucho, están perdiendo su propia vida. Y que Dios los libre de que ahorita ustedes puedan pensar, voy a calcular, que nadie diga por mí lo está diciendo. Pensamos, ahorita tienen 19 años. ¿Por qué? Porque el tiempo se les va a ir pasando y cuando vengan a tener 40 años se van a lamentar de lo que no pudieron hacer. ¿Cuántos de los que hoy tenemos más de 20 años no quisiéramos o no daríamos tal vez hasta la misma vida por regresar unos 20 años atrás? Bueno, que yo acababa a los 20, si regreso 20, acababa a los 20 casi. Y retomar todas las instrucciones que nos dieron nuestros padres y aplicar las instrucciones que nos dieron nuestros pastores. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que los que tenemos más de 20 años, más de 19, más de esa edad, daríamos, como dijo alguien, daría mi ojo y mi brazo derecho por escuchar a mi hijo decir esas palabras. Entonces, jóvenes, ustedes que tienen esa oportunidad y están en esas edades, aprovechen el tiempo. Con todo respeto les digo, salgan de la ignorancia, sean sinceros, y si en más de algo han tropezado y si han pagado las consecuencias de su desobediencia, entonces espero que eso les enseñe a ser obedientes y levántense. Les digo porque se los digo sinceramente, lo que ustedes tuvieron con la pastora y conmigo, o lo que tienen porque siguen en Guatemala, aún allá en Guatemala, ahí está el apóstol Sergio, es demasiado, es mucho, pero es mucho, que les digo que si un poquito de lo mucho que tienen allá lo compartieran, sinceramente les digo, saber en dónde lo estuviera el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces ni lo que tenemos lo reconocemos. Recuérdense ustedes, esto lo dijo el apóstol uno de estos días, hablando del hermano del hijo pródigo, el atarantado, dijo. ¿Por qué? Porque ustedes y yo sabemos que la herencia, pues todo lo del padre era de los 2 hijos, ¿verdad? Uno se la malgastó y el otro, ¿qué disfrutó? Nada. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, pues tendemos, ¿verdad?, como a poner la mirada en los pródigos, en el pecado, en este se fue, aquella hizo lo otro, y nosotros estamos en la casa y estamos igual, sin disfrutar lo que tenemos. Mas sin embargo, cuando ustedes y yo vemos al hijo pródigo, pues el hijo pródigo recibió 2 porciones. ¿Por qué? Porque recibió lo que se llevó y cuando regresó a la casa, el padre le volvió a dar. Recibió doble porción. Pero ¿en dónde estuvo la clave para que él recibiera doble porción? En el que la Biblia dice, y volviendo en sí. En otras palabras, reconoció su condición y volvió a donde tenía que estar, a la casa del Padre. Amén. Por eso los bendigo, mis amados hermanos, que se tomen el tiempo para poder conectarse. Amén. Porque aunque pues ustedes tienen pastora, ¿verdad?, y aún así puedan escuchar a varios pastores, cada pastor tiene su propia gracia. Cada pastor tiene algo que enseñarnos, mis amados hermanos, y pues si en algo
con los temas que estamos compartiendo yo los puedo ayudar, pues espero con todo mi corazón que los aprovechen. Y se los digo sinceramente, espero en el Señor que logren, y si no lo logran por sus propios medios, entonces pídanle al Espíritu Santo que los ayude a reconocer en realidad qué es lo que tienen. La vez pasada llegaron unos hermanos, tal vez ustedes se recuerdan, de aquí de Costa Rica, pues llegaron allá a Guatemala, y ellos estuvieron en nuestros cultos, y ellos nos decían, mire pastor, lo que hay aquí en Guatemala, no lo tenemos allá, no lo tenemos allá, amén. Y les digo, es cierto, pero bueno, el Señor sabrá, ¿verdad?, qué es lo que va a hacer con cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Pero yo voy a continuar con esto, aunque no me salí, pero como que un pequeño devocional, un llamado a la conciencia, ¿verdad?, como decía alguien por ahí, o motivación cristiana, tampoco, ¿verdad? Pero bueno, dice acá que esta palabra también tiene que ver con la ignorancia, dice, es poder, y la agnotología es la creación deliberada de la ignorancia. O sea, para mucha gente, vamos a decirlo así, si hay mucha gente que es ignorante, el que tenga el conocimiento será el que tenga el poder. Eso parece frase de superhéroe, ¿verdad? Pero no, que Jehová la reprenda. Amén. Entonces la ignorancia es poder y la agnotología es la creación deliberada de la ignorancia. En alguna oportunidad, yo no me recuerdo, pero hay una película por ahí. No les puedo decir que la película es cristiana porque no lo recuerdo, la verdad. Y también pasan algunas cosas pues que no se consideran. Pero al final la película habla de la Biblia, ¿verdad? El asunto es que en esa película hay un hombre que sabe leer. Y él anda buscando la Biblia. ¿Para qué? Para, por medio de que él puede leer, manipular a todas las masas. Sorprendente, mis amados hermanos. La película, como repito, quizá tendrá el título de cristiana o no, pero al final lo que quiero dejarles es eso. ¿Por qué? Porque aquí nos estamos demostrando que cuando hay gente, cuando hay personas con ignorancia, ¿quién va a ser el que va a tener poder sobre ellos? El que tenga conocimiento. Y dice aquí que la agnotología es la creación deliberada ¿de qué? De la ignorancia. Es por eso que se recuerdan que yo les escribí un comentario acá, mis amados hermanos, que dice: el arma que Satanás usa para que el ser humano no conozca la verdad es el engaño. Ustedes y yo somos seres humanos, pero ya no solamente somos seres humanos. Mismo, hablando del engaño, ¿verdad?, que lleva al cristiano a no reconocer a Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Amén. Entonces este es un gran y grave conflicto. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa, mis amados hermanos, en donde yo se los decía, una de las armas más poderosas que Satanás va a utilizar es el engaño. Recordemos que la Biblia muestra, y se recuerdan, yo se los decía la semana pasada, es de que después del milenio, ¿verdad?, cuando Satanás salga, la Biblia dice que Satanás va a salir, va a ser liberado y va a salir a engañar a las naciones. ¿Y para qué las va a engañar? Para que todos los engañados hagan guerra en contra de Cristo. Entonces vean, esto es demasiado, mis amados hermanos, demasiado importante. No sé ni qué más palabras utilizar en esto, porque todos aquellos que le van a hacer la guerra al Señor son aquellos que van a ser engañados. Ya vimos 14 significados de la palabra engaño. Y no es por echarnos tierra y mucho menos por atarnos, que Dios nos libre, pero en más de alguno de los 14 o nos lo han hecho o lo hemos hecho. Y ahí está el detalle, mis amados hermanos, digo Cantinflas, ¿verdad?, de que si no es por una, puede ser por otra, mis amados hermanos. O nos engañan o engañamos, pero corremos el riesgo de ser partícipe del grupo de engañados o de engañadores, que al final, recuérdense ustedes aquel hombre que se llamaba Mefiboset, y eso es figura del arrebatamiento y de la segunda venida. Cuando el rey David se fue por primera vez, ¿verdad?, y él regresa, eso es figura del arrebatamiento, se fue.
pero luego el rey David regresa ya cuando habían derrotado a Absalón, ¿verdad? Y lo manda a buscar y lo primero que le pregunta es: ¿por qué no te fuiste conmigo? ¿Y qué responde Mefiboset? Recuérdense lo que Mefiboset respondió y le dice que no se había ido porque Siba, tu siervo, le dice, me engañó. Y ustedes y yo sabemos que Mefiboset había sido convidado a comer en la mesa del rey. Comía en la mesa del rey, mas sin embargo se quedó. ¿Por qué? Porque lo engañaron. ¿Y quién lo engañó? Un siervo. Podemos hablar en este tiempo un ministro, un pastor, una falsa enseñanza. Por eso, mis amados hermanos, pero miren, a pesar de que se les dice, muchos cristianos no lo entienden. ¿Por qué? Porque se creen sabios en su propia opinión. Después viene alguien que los cubre, que los conoce y no le hacen caso. ¿Por qué? Porque el predicador de la tele, el predicador de YouTube dice lo contrario. Pero ¿quién es su tata? Les pudiera decir yo. ¿Quién es su pastor? A ese es el que le deben ustedes obediencia, no al que predica en la radio, o el que predica en internet, o el que predica en la tele. ¿Por qué? Porque él no los conoce. Por eso fue la bendición de Ruth, mis amados hermanos, de ser una moabita desechada hasta 10 generaciones. ¿Cuál fue la bendición de Ruth? Que Ruth nunca, según lo que está escrito, no según mis palabras, fue a espigar a otro campo. Se quedó siempre espigando en el campo que ella misma escogió. Pero al final se los digo, uno lo dice y cada quien pues decide qué escuchar, ¿verdad? Y por eso es que muchas veces muchos son engañados. ¿Por qué? Porque como se escucha a X persona de renombre y luego viene el pastor William y dice, ¿y quién es el pastor William? Sabe ni quién es, un total desconocido. Pero como el otro mundialmente famoso lo dijo, es verdad. Pero bueno, eso es lo que va a pasar. Muchos van a ser engañados por escuchar otras voces. Bueno, quisiera mencionar más cosas, pero ya no. Vamos a entrar por lo menos, todavía tengo 8 minutos para la hora, a un punto. Dice, el engaño, escuchen esto, qué tremendo, mis amados hermanos, es una manifestación de lo que se lleva dentro. Amén. El engaño es una manifestación de lo que se lleva dentro. Amén. ¿Y de dónde decimos esto? Pues de la misma cita que hemos mencionado, ¿verdad? Porque acuérdense que se los dije. Ay, Dios mío, no sé si me voy a recordar. Mejor lo voy a ver. 1, 2, 3. Creo que son 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10. Sí, ya me acordé. Eran 12 citas en las que aparece esta misma palabra engaño. La palabra dolos que le dijimos, ¿verdad? Pero como algunas son similares, entonces por eso solamente tenemos 10 puntos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en la misma cita, que es la que estamos hablando, que es la palabra dolos, ¿verdad? Dice claramente los hurtos, las avaricias, Marcos 7:22, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿cuál es el punto? El engaño es una manifestación de lo que se lleva adentro. Entonces aquí podemos nosotros pensar y meditar, mis amados hermanos, ¿por qué? Como dice aquel corito, él me mintió. ¿De dónde vino la mentira? Según el punto, es una manifestación de lo que lleva adentro. Podemos pensar, no según la canción, porque dice él me mintió. Podemos pensar que esa persona engaña porque lo engañaron. Amén. Podemos pensar que tal vez nunca lo han engañado, pero se le manifestó lo que llevaba adentro. Y por no tener una túnica sacerdotal, por no tener un pastor, una pastora, por no tener una cobertura,
Es un mensaje muy similar a lo que yo les escribía a los de la alabanza uno de estos días. Se le dice sí a todo aquel que tiene apariencia de piedad. Y como dicen, Señor, Señor, sí, con todo respeto, mis amados hermanos, pero ¿quién no le canta al Señor en estos días? La única pregunta es, ¿a qué Señor? Sí, señores, en la Biblia por lo menos aparecen 13 diferentes señores y aparte, porque Él es único, el Señor Jesús. Pero en la Biblia por lo menos aparecen 13 diferentes señores. ¿Y quiénes son esos señores? Los 13 Baales que la Biblia menciona. ¿Qué significa la palabra Baal? Señor. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que esa palabra Baal también significa ídolo, pero también significa esposo. Entonces estamos viviendo en un tiempo, mis amados hermanos, en donde las personas no quieren ser la luz del mundo, sino quieren ser la estrella de la iglesia, quieren ser las estrellas de los altares. Y yo lo digo así, mis amados hermanos, en la iglesia, en el templo donde ustedes y yo nos congregamos, ahí la única luz que es necesaria es la luz de Cristo. Ahí no hace falta que hayan estrellas brillando o queriendo pulular más que otras. ¿Por qué? Porque ahí el que manda, el gobierna, el que brilla, se llama Cristo. Y si la luz de Él no brilla porque la mía brilla más, entonces ahí hay un gran problema, que la luz que hay en mí es tinieblas. ¿Y por qué la mía brilla más? Porque está apagando la otra luz o ha sacado la otra luz, que es la luz de Cristo. Entonces acá, con todo respeto se los digo, como dijo, ¿quién dijo esto? La chimoltrufia, dijo, no nos hagamos tarugos. Cada quien peca por lo que lleva adentro. Las personas que ocultan el pecado lo ocultan porque es lo que llevan dentro. No son sinceros. Y si no somos sinceros, ¿qué le vamos a decir al Señor cuando Él venga, mis amados hermanos? Sí, ustedes y yo bien sabemos que a Él no lo podemos engañar. Yo creo que esto sería más bien autoengañarnos. ¿Por qué? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así que si alguien nos ha engañado, de alguna forma tengámosle compasión. ¿Por qué? Porque engañó por lo que llevaba dentro. Ahora, y si nosotros hemos sido los que hemos engañado, aquí, mis amados hermanos, es cuestión de ser sinceros, doblar rodillas, reconocer nuestra condición y que el Señor nos limpie, que el Señor nos libere. ¿Por qué? Porque esto que estamos hablando, mis amados hermanos, está íntimamente ligado con las obras de la carne. Y recordemos, estos fueron temas que a ustedes se les dieron, mis amados hermanos, allá en Guatemala, que las obras de la carne son como, por así decirlo, el cebo, el anzuelo para atraer a las potestades, como también a los demonios, mis amados hermanos. Así que este punto para mí es uno, aunque es pequeño, porque básicamente es de todo el tema que estamos hablando, ¿verdad? Porque esta cita de Marcos 7:22 fue la que le dio sentido al tema del engaño. Por eso nada más coloqué el título. El engaño es una manifestación de lo que se lleva por dentro. Y lógicamente, si estamos llenos de la presencia del Señor, el engaño va a llegar ahí a tocar la puerta, a querer salir, pero no lo va a poder hacer. Antes bien vamos a permanecer, como la Biblia lo muestra, fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fiel es Él y fieles tenemos que ser también nosotros. Amén. Bueno, les voy a dar uno más. Amén. Todavía tengo unos minutitos y con eso vamos a terminar, mis amados hermanos, el tema del día de hoy. Nos quedarían 10 pendientes. Si el Señor lo quiere, los ministramos. Si no, pues empezaríamos a hablar del otro que nos tocaría la siguiente semana, mis amados hermanos, que vamos a ver sería la lascivia. Entonces vamos a hablar de este segundo punto rápidamente. Vamos a ver dónde está. Aquí está. El engaño encierra y le quita la vida a la verdad. Pero esto definitivamente hay que explicarlo, ¿verdad? Porque la Biblia claramente dice que Cristo es el camino, Él es la verdad, ¿y qué más dice? Y Él es la vida. Amén.
Entonces esto tenemos que explicarlo porque definitivamente, como el título dice acá, el engaño encierra y le quita la vida a la verdad. ¿Pero a qué verdad? A la verdad que nosotros hemos creído, pero a la verdad que es Cristo, eso es imposible, ¿verdad? Lo único que puede pasar ahí es que si pues somos engañados o engañamos, nosotros mismos pues le vayamos quitando la vida a la verdad en la que hemos creído. Amén. O que vayan cerrando pues la verdad, repito una vez más, en la que hemos creído. Vean qué dice la Biblia. Mateo capítulo 26 versículo 3 dice: entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. Amén. Aclaro esto. Aquí están hablando de Jesús, entiéndanmelo por favor, el hombre, ¿verdad? Amén. Pero Jesús, el hombre, murió. ¿Y acaso, mis amados hermanos, se murió la verdad? No, la verdad continuó. El evangelio siguió siendo predicado. Amén. Entonces les aclaro esto, porque al entender esto, vean qué es lo que dicen otras versiones. Ya voy a terminar, mis amados hermanos, solo les leo esto. Y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con artimañas, dice, y darle muerte. Y acordaron arrestar a Jesús con astucia, dice otra versión, y darle muerte. Y consultaron entre sí con el fin de prender a Jesús con artificio. Recuérdense que ya leímos qué significa la palabra artificio, ¿verdad? Y es un medio ingenioso para encubrir o simular algo. Y por último dice, tomaron consejo entre sí sobre cómo tender una trampa a Jesús con objeto de apresarlo y darle muerte. Y terminamos, mis amados hermanos, dice acá Marcos capítulo 14, versículo 1. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Amén. Entonces nos damos cuenta acá cómo, mis amados hermanos, en este caso los principales sacerdotes, escribas, dice buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Cuando hablamos de los principales sacerdotes y escribas, estamos hablando de que muchas veces, ¿qué es lo que mata, digámoslo así, la vida espiritual de una persona? El legalismo, mis amados hermanos, pero también el otro extremo, que es el liberalismo. Y eso ustedes y yo no nos lo podemos permitir. Amén. Ni estar en el extremo de todo cuadrado, ¿verdad? Pero tampoco en el extremo de que todo liberal. Y el día de hoy les digo, se han levantado demasiados movimientos, sobre todo movimientos de alabanza, que aunque tienen apariencia de piedad, con sus obras niegan la eficacia del evangelio. Basta, mis amados hermanos, con ver a ciertas personas para darse cuenta que aunque tienen en su boca un Señor, Señor, les falta un tercer Señor, que es el Espíritu Santo, por el cual al verlos uno se da cuenta que su forma de vida no ha cambiado. Y escrito está, y con esto termino, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino. ¿Por qué? Porque les falta un tercer Señor, repito, que es el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el cual, dice la Biblia, el que nos convence de justicia, juicio y pecado. Es el Espíritu Santo el que a ustedes y a mí nos hace cambiar. Amén, amén y amén.